A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Mi invitado de esta noche es licenciado en Filosofía, tiene maestría en Sociología, un doctorado en Estudios Políticos, fue asesor del presidente Jaime Roldós Aguilera, embajador del Ecuador en Bolivia y Suiza, consultor de la Agencia Española de Cooperación Internacional, consejero nacional electoral y actualmente preside la Secretaría de Política Pública Anticorrupción creada por el presidente Guillermo Lasso Mendoza. Doy la más cordial bienvenida al doctor Luis Verdesoto Custode, a quien le consulto. Esa secretaría ha tenido en opciones anteriores 4 oportunidades de entregar resultados concretos de su gestión. Faltó tal vez, doctor Verdesoto, a misión clara en cuanto al manejo de lo que significa una Secretaría de Estado. Buenas noches. Buenas noches, Patricio. Un gusto enorme conversar en tu programa y un gusto conversar con el país detrás tuyo. Ciertamente los antecedentes de la Secretaría Nacional Anticorrupción, el antecedente institucional en el país, no es un antecedente de éxito o de cumplimiento de expectativas ciudadanas. Y creo que ciertamente ha ocurrido que las anteriores secretarías anticorrupción no encontraron a cabalidad el nicho institucional en el que debía moverse. Esto es una competencia tan compleja como nueva, de algún modo, y tan compleja como implica en el estado actual la anticorrupción. La competencia de anticorrupción es la competencia concurrente, ¿sí? La cual acude a una serie de otras competencias del Estado, y es preciso delimitarla con absoluta precisión, con absoluta meticulosidad, cuál es el ámbito y exactamente la función que debe cumplir un Estado moderno y un Estado ecuatoriano. Como ustedes conocen, como tú conoces, Patricio, el Estado tiene una función específica de juzgamiento de actos de anticorrupción, de actos de corrupción, que tiene residencia en el sistema jurídico, de los jueces ecuatorianos, parte central del Estado y de la democracia ecuatoriana. Como es ampliamente conocido, la función de información, de recolección de información, de ordenamiento de la información y su conducción hacia presentación de un caso a someterse ante los jueces corresponde a la Fiscalía General del Estado. Y la acción de prevención de la corrupción, es decir, evitar la ocurrencia de un acontecimiento de corrupción, de un caso de corrupción, evitar que se llegue a que la acción de los ladrones del Estado tenga éxito, es justamente la función de prevención, que es la que debe asumir el Ejecutivo en el ámbito estricto de su gestión, que es obviamente la parte de la administración pública que corresponde a la función ejecutiva, y evidentemente gestar estrategias, modelos, gestar formas de prever y mitigar los riesgos de corrupción para las otras funciones del Estado, y ellas las pueden asumir de modo independiente, de modo autónomo. Esta es la fundamental gestión que tiene que tener la Secretaría de Anticorrupción: generar políticas públicas para que el Estado ecuatoriano como conjunto se las asuma tanto en sus diversos niveles de gobierno como en las otras funciones del Estado. Pero obviamente tendrá que hacerlo a partir de sus competencias
de sus posibilidades. Me queda muy claro. Se construyó en el Ecuador una estrategia nacional anticorrupción. Le pregunto al secretario si fue un trabajo colectivo con la participación de la sociedad civil y cuáles son los principales ejes de ese importante documento. Mira, inicialmente se construyó los lineamientos generales de la política anticorrupción por disposición del presidente de la República. Estos lineamientos los conoció él y se pasó hacia un segundo momento, que era una consulta a los más amplios sectores de la sociedad ecuatoriana. Fueron consultados alrededor de 800 organizaciones de distinto tipo, fueron convocadas, estuvieron presentes en distintos lugares del país, existen 5 centros en torno a los cuales se realizó esta consulta, que fueron Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Manta, y se va el quinto. Si me permites un segundo, yo desearía que haya menos interrupción de ruido exterior que ocurre. Te decía que hubo una consulta amplia en la cual participaron miembros de la sociedad civil, participaron distintas gremios de trabajadores, gremios de empresarios, participaron medios de comunicación, la organización estatal local y las universidades locales. También participaron y se hizo una consulta en profundidad a 140 instituciones del Estado, de las cuales 40 fueron entrevistadas, sus máximas autoridades fueron entrevistadas en profundidad por un equipo técnico, con cooperación externa, y además también se trabajó con los bloques parlamentarios para ver sus criterios en torno a las medidas anticorrupción. De allí se sacó una estrategia que en este momento reposa en el escritorio del presidente. Esta estrategia contempla varias líneas de acción que en este momento, en estas horas, justamente estamos trabajando en un plan de acción en relación a cada las instituciones. Decía, estas líneas básicamente son, primero, la necesidad de que el país tome conciencia sobre las causas y consecuencias, las dimensiones de la corrupción, que tome claridad respecto a dónde está la corrupción oculta, que permita formular mapas de riesgos de corrupción, que permita tomar conciencia de este conjunto de elementos que asedian a la gestión pública clara. Luego se pasará a un segundo momento en el cual se precise con mayor claridad quiénes tienen las competencias en torno a la lucha contra la corrupción, y precisamente ahí no solamente se trata de generar un entramado institucional con bastante claridad respecto a las competencias, sino que además queden esclarecidos claramente los roles de cada función del Estado y los roles que deben tener, sobre todo la sociedad, que solamente a veces se dedica a imputar al Estado en torno a la corrupción y no asume sus responsabilidades. Ecuador es un país que tiene un tema básico de debilidad en el establecimiento de responsabilidad de todos los actores del sistema político en torno a la corrupción. El tercero tiene que ver ya con la lucha focalizada misma contra la corrupción en 15 áreas globales, de 15 sectores del Estado. Entre ellos tenemos un cierto de sectores claramente establecidos como sectores en los que se arrastra una corrupción de muchas décadas, por ejemplo el sector petrolero, en el cual puede imputarse que alrededor del 50% de la corrupción puede estar localizada allí, y por otro lado relacionarlo con circunstancias específicas del país. En el lado de las áreas en las cuales se va a trabajar focalizadamente en la intervención de los pequeños grupos de tarea en los cuales participará un delegado presidencial. Vamos a ir a eso, Luis. Un funcionario internacional. Son básicamente petróleo, 4 dimensiones básicas, es decir, contratación, producción, comercialización, refinación y adicionalmente transporte. También se deberá trabajar con un grupo de tareas sobre el tema de energía eléctrica, el tema de telecomunicaciones, el tema de minería. Trabajaremos también con pequeños grupitos, nuestros grupos pequeños de intervención para determinar buenas prácticas, como también la corrupción de arrastre y los riesgos de corrupción que existe. Lo haremos también con respecto a la obra pública, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sus entidades de financiamiento, y además trabajaremos sobre temas, problemas de la circunstancia del desarrollo ecuatoriano. ¿Cuáles son estos?
básicamente primero y fundamental el narcotráfico. Mientras no tengas claro cómo funciona el narcotráfico respecto a las áreas centrales o cómo contamina las áreas centrales de la economía y de la sociedad, no podrás determinar por dónde son los procesos públicos que permitieron que se dé, lleguemos a la circunstancia actual, a la circunstancia de activa penetración, y probablemente, me atrevo a decirlo, de que estamos frente a un riesgo inminente, que son las elecciones siguientes, de penetración del narcotráfico en la mitad local. Tenemos también el tema de evaluación del presupuesto ejecutado. Como tú sabes, el Ecuador no tiene una evaluación de su presupuesto ejecutado. El Ecuador evalúa solamente los procesos de corrupción financiera y evalúa evidentemente la asignación presupuestaria, pero no el hecho del gasto y cuánto se refiere esto a la misión de cada una de las instituciones. Luis, permíteme. Claro que sí. Entiendo que esta es una tarea gigantesca que va mucho más allá de establecer políticas globales y acciones preventivas. Estamos hablando de una tarea mucho más diversa, mucho más delicada. En esa línea, la Secretaría Anticorrupción que tú presides tiene al momento definido un mapa de riesgos. Esa es una consulta. La siguiente: el Ejecutivo busca proteger con el trabajo de esta Secretaría su gestión con oportunos escudos anticorrupción, y qué hacer para lograr que la sociedad en su conjunto se empodere de la necesidad de que esta tarea no dependa únicamente de un secretario o ministro de Estado, sino que sea una tarea de todos. Mira, Patricio, yo creo que el tema central sigue siendo cómo todos tenemos roles y responsabilidades precisas en la gestión de la política y la gestión de acciones anticorrupción. Tú me preguntabas respecto a si tenemos ya un mapa de riesgo. Yo te diría, lo que tenemos este rato adelantado es con muy activa participación de la cooperación norteamericana, de la cooperación alemana, de la cooperación de Naciones Unidas. Tenemos levantadas 40 fichas de las principales instituciones del Estado y fundamentalmente del Ejecutivo, en donde se plantean cuáles son los riesgos de la corrupción más rápido y cómo estos podrían actuar sobre el momento gubernamental presente. Evidentemente, la primera prioridad consiste en suturar todas aquellas heridas de política pública por las cuales se filtra la corrupción, aquellas malas formulaciones de política pública, y también, fundamentalmente, tratar de trabajar sobre todos los casos en los cuales podamos determinar fases de procesos que deben ser corregidos. Yo creo que una de las misiones fundamentales que se plantea el presidente de la República es la de compatibilizar eficiente prestación de servicios, de eficiente prestación de determinación de políticas públicas respecto de que éstas tomen en cuenta fundamentalmente el tema de corrupción. Compatibilizar el tema de la lucha contra la corrupción y lograr eficiencia en la política pública son dos elementos que permiten que estas caminen juntas hacia adelante y puedan permitir además de que logremos dos cosas centrales, yo diría. La primera, que Ecuador cuente con una credencial anticorrupción central para articularse en el mundo internacional, en el mundo de inversiones, en el mundo de relaciones políticas internacionales, y fundamentalmente le permita tener conocimiento sobre las nuevas formas de la corrupción internacional. Después de la guerra que ocurre en este rato, después de la pandemia, nos encontramos con un panorama distinto, no solo entre relaciones internacionales, sino también con un panorama de corrupción internacional distinta. Cierto. Este panorama de corrupción internacional distinta tiene que ser trabajado de modo preventivo en el Ecuador. En nuestros casos, no solamente se trata de que estos elementos de corrupción puedan estar presentes, sino también que es previsible que puedan ocurrir otros. La presencia de nuevas formas de inversión, la presencia de formas de eludir las normas de comercio internacional, las formas de crecimiento de crimen organizado que utiliza la corrupción, como puede ser la trata de personas,
las formas que tiene que ver la industria extractiva, que seguramente estará presente ahora en el país, trabajando también, pueden traer, hay una potencialidad, el riesgo de que puedan traer riesgos de corrupción, y el país tiene que estar alerta de eso, tiene que conocer lo que ocurre, tiene que generar grupos de trabajo que reflexionen sobre esto. Nosotros nos hemos involucrado ya en grupos internacionales para lograrlo, así para lograr entender y aportar sobre visiones desde países en desarrollo para esto. Mi propio país conocerá algunas actividades que estamos realizando sobre esto. Nos permitirá, decía, el tener este escudo protector frente a un riesgo que es muy latente. Y otro muy importante que tiene que hacer el país, que tiene que ser un esfuerzo del conjunto del Estado ecuatoriano, es el de utilizar todas las formas de tecnología de lucha anticorrupción. De rato existen en el mundo muchas tecnologías que te permiten avanzar también sobre aquellos aspectos en que la tecnología ha permitido formas de corrupción. Si no tenemos conciencia respecto, por ejemplo, de que cuál es el rol que cumple las bitcoins en este rato del mundo y cómo estarían actuando respecto a la economía ecuatoriana, vamos a tener muy poca conciencia de estos que son rubros absolutamente invisibles por el momento para el país, pero que cumplen un rol absolutamente central respecto a lo que llamaríamos la gran corrupción, entendida no solamente en términos de la magnitud de la corrupción, sino también entendido de los resortes de poder que toca esta corrupción. ¿Es verdad? Es otra forma de existencia de la gran corrupción. ¿Cómo no? Luis, ¿cómo va a actuar la Secretaría que se encuentra bajo tu responsabilidad a la hora de coordinar acciones con los distintos organismos de control? ¿Cómo poder medir, que es ciertamente difícil, la prevención anticorrupción? No hay una fórmula clara para hacer una medición de aquella prevención en la que tú estás empeñado, pero ¿cómo se van a reflejar los resultados para que el país ayude en esa lucha? Mira, lo claro, lo primero que todo el mundo ha manifestado es que una prevención no es visible. Esta va a ser la Secretaría, desde ya lo anuncio, la Secretaría opaca. Opaca en el sentido de que no habrá grandes casos de corrupción que pasen por acá, porque esos grandes casos, los casos tendrá que trabajarlos, salvo por excepción enviada por la Comisión Nacional Anticorrupción, que se convocará en su momento. Luis, yo no puedo aceptar que el doctor Luis Verdesoto Custode señale que su secretaría va a tener una característica de opaca. Yo estoy seguro que esa va a ser una secretaría que va a dejar un sello inconfundible en el Ecuador, abriendo rutas de políticas claras anticorrupción. Lo que quizás se puede decir es que no va a ser una secretaría de bulla populista, una secretaría que refleje una serie de elementos, pero tiene sin duda que ser una secretaría que marque una vinculación muy estrecha con lo más importante que anhela el pueblo ecuatoriano, que es vivir en un país honesto, vivir en un país transparente. Y para eso, Luis, estoy seguro que uno de los elementos y herramientas fundamentales que se deberá tomar es campañas de educación, campañas sostenidas anticorrupción, campañas de formación ciudadana. ¿Cómo lograrlo? Mira, vamos a tener ciertamente también acciones en esto que llamamos lograr conciencia respecto a la política anticorrupción. Es evidente que no podemos funcionar si no hay un cambio claro en la mentalidad del país, si no hay un cambio claro en la mentalidad de los estudiantes, en la mentalidad de los ciudadanos, que dejemos una forma de trabajo o de visión de la corrupción como un hecho natural, como un hecho sobre el cual no deben haber recaudos ciudadanos suficientes. En ese sentido, creo que la Secretaría promoverá actos éticos de distinto tipo, tanto la formación de códigos éticos que no solamente deben ser parte del interior de las funciones del Estado, sino del exterior de las funciones del Estado. Y debemos, ciertamente, yo me atrevo a pensar de que en un plazo inmediato más bien, pero importante,
tendremos un segundo capítulo del Código de Ética del Presidente de la República, que debe ser entendido como un código de conducta, es decir, una vez que tengamos claras un conjunto de formas de prevención de la corrupción, deberá formarse parte de este código de conducta. Evidentemente, deberemos lograr grados de compromiso importantes por todos los actores anticorrupción y debemos lograr que sociedad civil y sociedad política puedan aunarse al gobierno en estos objetivos nacionales. Tenemos que buscar cuáles son las buenas prácticas existentes en el interior del Estado. Yo he descubierto ya algunas buenas prácticas del interior del Estado y también algunas exteriores al Estado. Buenas prácticas de lucha contra la corrupción que deben formar parte de las luces brillantes que permitan abrir fórmulas de réplica por un lado y que permitan por otro lado tener el sustento legítimo necesario para que se pueda analizar procesos. Deberemos vincular a la lucha contra la corrupción con los derechos humanos en todas sus dimensiones. Tenemos que vincular y hacer conciencia en el país cómo la corrupción afecta no solamente la repartición de recursos, sino ahondando todas las brechas que existen con los grupos más vulnerables del país. Así es. Tenemos que determinar mapas de riesgo y acentos estratégicos para trabajar sobre esos mapas de riesgo, que todas las instituciones públicas deberían tenerlo como parte de su cotidiano hacer. Un mapa de riesgo y una determinación de prevención de riesgo es algo que debe figurar por naturaleza dentro de todas las instituciones públicas y como evidentemente tenemos que trabajar con la educación, es decir, tenemos que tener reformas curriculares en los 3 niveles y tendremos que tener especialistas en corrupción. Ecuador es un país con baja nivel de preparación de especialistas en corrupción y esto nos lleva cada vez más a retrasar algún tipo de acciones. Por ejemplo, tener en este momento especialistas que puedan hacer tipologías de corrupción o de riesgo de corrupción en todas las instituciones del Estado es una necesidad importantísima. Y en este sentido caminaremos también haciendo capacitación con los miembros de todas las instituciones del Estado para lograr quizás llegar a tener una buena lectura de cuál es la tipología de riesgos de corrupción que existen en cada uno de los gabinetes, de los 7 gabinetes del país. Este es quizás donde se podrá medir un resultado. Yo insisto en que es un resultado opaco, pero es un resultado necesario para el Ecuador. Tener cajas de herramientas con las cuales todos los actores que están ligados al hacer público y al hacer privado puedan medir las diferentes posibilidades de corrupción. Que todos, por ejemplo, tengamos claro cómo trabajar un conflicto de interés y no solamente de tener manifestaciones de repudio de conflicto de interés, sino acciones efectivas de trazabilidad de esos conflictos y de detener esos conflictos de interés, sobre todo cuando hacen relación a las más importantes acciones que el Estado y que tienen relación con los más importantes elementos de consecución de los excedentes públicos que nos permiten tener servicios. Tenemos que tener evidentemente líneas de base sobre desde dónde partimos en la corrupción en este rato y cómo superar estos elementos. Tenemos que llevar, como te decía, a determinar cuáles las formas de la corrupción escondida, aquella forma de corrupción que generalmente nuestros actores públicos no ven y que es preciso determinar qué está ocurriendo con esta forma de corrupción. Es sin duda. Insisto, los ecuatorianos tenemos que asumir las nuevas tensiones de la corrupción internacional que seguramente se van a manifestar bajo distintas formas, nuevas formas de presencia del capital, por ejemplo. No sería extraño que en Ecuador tengamos un rato que volver a lamentar la presencia de capitales golondrina, producto de la reestructuración del flujo de capitales en las posteriores a la guerra. No sería extraño que tengamos otra vez un asedio profundo y rápido para tratar de basarse sobre las normas en el caso de la producción petrolera. No sería extraño que tengamos la presencia, ¿no es cierto?, de actores expulsados de otros países con presencia hacia el nuestro. No sería extraño que tengamos, por obligación ética internacional, asumir elementos importantes de migración internacional, que tenemos que hacerlos filtrando los elementos de corrupción que pueden venir por allí, etc. Hay muchas cosas que tenemos que ir haciendo, inventariando. La lucha contra la corrupción es como la lucha contra la pobreza. Así es, Luis. Así es. Por eso.
definitivamente. Agradezco al secretario anticorrupción Luis Verdesoto Custode. Le deseo todo éxito en un trabajo gigantesco que el país espera y aspira sin duda que tenga el éxito que todos merecemos. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.